Muy bien, ¿ustedes me están escuchando bien? Háganme saber por favor si me están escuchando bien, si me están viendo bien. Ya estamos grabando. Está todo bien, ¿cierto? Muy bien, entonces bienvenidos, es lunes. Al ser lunes estamos viendo autodisciplina, estamos viendo templanza, estamos viendo dominio propio, estamos viendo la manera de crecer en carácter. Sobre todo últimamente estamos viendo la capacidad de decir que sí, la capacidad de decir que no. Eso es lo que estamos viendo. Tener la capacidad, tener el carácter bien formado para decir que sí cuando tengo que decir sí y decir que no cuando tengo que decir no. Ok, hace unas semanas atrás, unos lunes atrás, vimos o recordamos nosotros parte de la historia de un hombre en la Biblia que nunca aprendió a decirle que no a lo malo. ¿Me recuerda el nombre de ese hombre, por favor? Nunca aprendió a decirle que no a lo malo. Lastimosamente, siempre le decía que sí a lo malo. Y cuando le tocaba decirle que sí a las cosas de Dios, entonces tampoco aprendió a decirle que sí a las cosas de Dios. Lamentablemente fue así. El señor Sansón, muy bien. Y ya llevamos también varios lunes nosotros recordando la historia, la vida de alguien en la Biblia que aprendió, ojo lo que estamos diciendo, aprendió, se me adelantó, pero está muy bien, está conectadísimo y me alegra mucho. Yo prefiero, ¿verdad?, que usted se adelante y 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 no que lo deje uno en la incertidumbre, que uno diga, oiga, pero ella parece conectado, pero ¿será que sí me está poniendo cuidado? De un hombre que tuvo que aprender a decirle que sí a lo bueno y un hombre que tuvo que aprender a decirle que no a lo malo. O lo que estoy diciendo, tuvo que aprender, porque es que esto es una cosa que uno aprende. Uno no nace sabiendo esto, uno no nace aprendido en cuanto a estas cosas, ninguno de nosotros. Uno sí o sí termina aprendiendo. Y es necesario saberlo, y es necesario aprenderlo, tomar ese carácter. Claro, algunos llegan a viejos y nunca aprendieron a decirle que no a lo malo y nunca aprendieron a decirle que sí a lo bueno. Y llegan a viejos, donde uno dice, oiga, este es un viejo, pero es un completo inmaduro, un viejo inmaduro. ¿Conoce usted algún viejo inmaduro? ¿O conoce usted alguna vieja inmadura? Viejo me refiero a la edad, ¿no? No estamos hablando en términos denigrantes, sino que está lleno de años. En la Biblia, una persona que está llena de años, hombre o mujer, se llama viejo, se llama vieja. Así es. ¿Conoce usted alguna persona, no? Vieja, es decir, llena de años o lleno de años, pero completamente inmaduro. Entonces como que no concuerda, de ninguna manera, no concuerda la edad que tiene con la madurez que demuestra. Porque es un completo inmaduro. Completo inmaduro. Qué terrible, ¿no? Muy bien. Pero no puede ser que yo le pregunte a usted que si conoce a alguien viejo, lleno de años, pero inmaduro, y solamente la hermana Marta León conteste, María Sánchez conteste, Gloria conteste y Natalia conteste. Y mi pregunta es, ¿y los demás por qué no me hacen el favor y me regalan la respuesta? Si ve que ahí es cuando uno de expositor queda como en la incertidumbre y uno dice, oiga, ¿será que sí me están prestando atención o será que no me están prestando atención? Bueno, ahí comienzan a aparecer las respuestas. Pero la pregunta entonces, si usted ya dio su respuesta, no se sienta aludido, por favor. Usted dirá, no, yo ya di mi respuesta. Pero la pregunta era para Marta León, Juan Esteban, Gloria, Diva, Héctor, Natalia, María, Liliana, Marley, Henry, Germán. Para todos la pregunta. Sí, estamos viendo entonces la historia de José. No toda la historia de José, no la historia completa de José. No estamos hablando de eso. No estamos viendo la historia de José capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra, no. Estamos solamente mirando aquellos aspectos relacionados con su carácter, con cómo era y cómo fue transformado. Pero ojo, cómo era, cómo fue transformado y lo que Dios tuvo que hacer, lo que Dios tuvo que permitir en él para lograr esa transformación. Porque ojo esto que le voy a decir, en lo cual hemos hecho mucho énfasis. Para Dios lograr mi transformación, Dios tiene que permitir ciertas cosas en mi vida. Algunas cosas muy chéveres, muy agradables, de verdad.
algunas cosas no tan chéveres y completamente desagradables. Y eso es lo que algunos conocen como el proceso. Realmente son cosas que Dios permite que pasen en mi vida para lograr una maduración, lograr un carácter, lograr una transformación. Como lo diría Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todos los que que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas en términos generales. Positivas, negativas. ¿Sí? Chéveres, no tan chéveres. Bonitas, malucas. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces, todas esas cosas realmente... A ver, pero Dios es bueno. Porque Dios lo deja a uno frente a ciertas situaciones a las cuales uno debería decirle que no. Entonces Dios lo observa a uno, a ver si va a decir que no. Si uno dice que no, pues muy bien, reciba el aplauso del cielo. La alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Y Dios permite que yo me enfrente a situaciones en las cuales yo tenga que decir que sí. Y Dios me observa. Yo dije que sí, muy bien, recibo el aplauso del cielo. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Eso está muy bien, genial. Muy bien. Ahora, Dios me deja en situaciones en las cuales yo tengo que decir que no, y yo no dije que no, yo dije que sí. O Dios me permite estar en situaciones en las cuales yo tengo que decir que sí, y yo no dije que sí, yo dije que no. Ahí es cuando me meto en problemas. ¿Sí le ha pasado? ¿Ha terminado usted metido en problemas por decir que no cuando tenía que decir que sí, o decir que sí cuando tenía que decir que no? ¿Sí le ha pasado? Y ahí es cuando Dios dice, bueno, voy a tener que tratarte, voy a tener que permitir en tu vida cosas. Señor, ¿me va a doler? Sí, te va a doler. Señor, mucho, pues eso depende de qué tan fuerte seas, ¿no? Eso depende. Al uno le puede estar doliendo mucho, al otro no le puede estar doliendo tanto. Lo que al uno le duele puede ser que al otro no le duela. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿no? Lo que para mí es una terrible tribulación, usted se preguntará y dirá, ¿pero por qué llora? Lo que para usted es un terrible problema, yo diría, uy, pero tan exagerado. Entonces, así es porque Dios conoce a cada uno de nosotros y sabe cuáles son los asuntos que tienen que ser tratados. Y claro, todas esas marcas y todas esas situaciones van dejando su marca en mi vida. Todas esas aflicciones, problemas, tribulaciones van dejando su marca en mi vida, pero esas marcas son las que comienzan a transformar, a cambiar a la persona. ¿Sí? Es que el caso de José, es que José era muy joven. José era muy joven, tenía muchos sueños, tenía visiones, y al tener sueños, visiones, pues él creía que eso solamente era tener sueños y visiones, y resulta que no. Porque debe tener sueños, visiones, pero también debe tener un carácter formado. La mayoría de nosotros entonces tiene muchos sueños, muchas visiones, pero el carácter no está formado. Y nos lo enseña la vida de José. Pero ¿por qué inmediatamente Dios no le dio a José el sueño? ¿Por qué inmediatamente Dios no le dio a José la visión? ¿Por qué inmediatamente Dios no realizó, materializó o cumplió el tal sueño o la tal visión? Y Dios nos enseña y dice, pues porque necesitaba formación de carácter. Necesitaba tratamiento, necesitaba proceso. Dios necesitaba pasarlo por diferentes situaciones para que fuera fortaleciendo áreas, para que fuera aprendiendo templanza, aprendiendo dominio propio, aprendiendo autodisciplina, aprendiendo. Hay que aprender y todos los días aprendemos. También hemos visto nosotros que cuando nosotros decimos que es que Dios no está haciendo nada, es una grosería para con nuestro Dios. Es imposible que Dios no esté haciendo nada. Entiéndalo, Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Espíritu de Dios, dice la Escritura, que Él opera en nosotros, ¿cierto? Su obra no cesa en nosotros, porque dice el texto, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él trabaja todos los días en nosotros. El texto claramente dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Dios trabaja conmigo hasta cuando yo estoy dormido. Ahí Dios trabaja en mí, ahí Dios opera en mí. ¿Sí? Ahí Dios opera en mí. Siempre está haciendo. Dios siempre está haciendo, nosotros somos los quedados completamente de acuerdo.
Nosotros somos los quedados y más encima que somos los quedaditos, entonces nosotros le echamos la culpa a Dios de lento. Eso es una grosería, completa grosería. No, Dios nunca es lento. Si usted quizás identifica alguna clase de lentitud o tiempo que pasa lento en su vida, no le eche la culpa a Dios. No, nunca. Se lo dice una persona que lleva estudiando este sagrado libro un montón de años y también una persona que lleva en la misma experiencia de transformación un montón de años. Y lo que puedo decir es que la mayoría de las veces cuando en el pasado yo dije que ya que yo estaba listo, que estaba perfecto, que eso mejor dicho estaba full, estaba en el top, pues era pura carreta. A mi vida le faltaban un montón de cosas y a continuación Dios me demostró que faltaban un montón de cosas. Un montón de cosas. La mayoría de nosotros somos muy voluntariosos. Mire, ahí lo están diciendo ustedes. Ustedes se están adelantando y me alegra mucho. Hermana Marta León dice, y también los terquitos. Es que nosotros somos muy voluntariosos, somos muy tercos. Nosotros queremos que todo se nos acomode de acuerdo a nuestra concepción mental, de acuerdo a nuestra ventaja, de acuerdo a nuestra conveniencia. Así queremos que sea nuestra vida, ¿no? Queremos que la vida sea un completo baño de rosas. Queremos que nuestra vida sea un completo idilio, un completo Edén, un completo deleite. Pues a nosotros no se nos ha prometido eso en la tierra, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Este no es el lugar del Edén. Este no es el lugar del deleite, ¿no? Este no es el lugar en donde usted va a encontrar una vida 100% realizada. Eso usted en esta tierra no lo va a tener. Eso hay que decírselo a todo el mundo. Porque cuando uno llega a una iglesia y le dicen, hola, bienvenido, qué bueno que estés acá, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y entonces cuando le dice Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y usted no lo especifica, pues la gente se imagina que es que eso será casa, carro, beca y Dios le va a quitar todos los problemas, todas las aflicciones y nunca jamás Dios va a volver a dejar que usted pase por ningún problema. Eso es cierto, mi estimado cristiano. Eso es cierto, mi estimado hijo de Dios. Dígame si su vida a partir de la conversión, a partir de la entrega de su vida a Jesucristo ha sido sin problemas, sin líos, sin situaciones. Dígame si no ha pasado por situaciones laborales, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones de familia, situaciones sociales, situaciones de relación, situaciones espirituales, situaciones ministeriales, pues muy tenaces. Es que es así, muy tenaces. Eso hay que decírselo a los cristianos que hasta ahora están comenzando, ¿no? Que ellos creen que esto será un idilio, ¿no? Y esto no es un idilio. Hay muchas cosas que aprender. Pero muchas cosas que aprender. Solo olvide que la carta a los Hebreos dice que Dios Padre perfeccionó a Jesús a través del sufrimiento. Y si Dios Padre perfeccionó a Jesús a través del sufrimiento, pues ¿qué nos espera a nosotros? Dígame. Si Jesucristo tuvo que pasar por el sufrimiento para, humanamente hablando, formar carácter. Algunos se preguntarán, ¿pero por qué en Jesús? Pues, ¿por qué se encarnó? ¿Por qué se convirtió en un hombre? 100% hombre como nosotros. Entonces Él tuvo que pasar por todos los procesos. Él no podía hacer trampa en nada. Su vida fue auténtica, su vida fue verídica, auténticamente humano. Entonces pasó por todos los procesos para que nosotros entendamos. Si el Hijo de Dios, Cristo, Jesucristo, pasó por todos los procesos para la formación de un carácter obediente, tan obediente que fue a la cruz del Calvario a morir, pues entonces, ¿qué será de nosotros? ¿No es cierto? Entonces, de la verdad que alguno de nosotros diga, no, pero es que ya me siento listo, pero es que ya se siente listo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Por eso guárdelo. Aquí, mire, aquí realmente el que dice quién está listo y quién no está listo es Dios, no usted, no yo. Así que bajémonos de ahí. Y Dios es especialista en bajarlo a uno de ahí. Dios es especialista en humillarlo a uno. David dijo, bueno me es haber sido humillado para que aprendiera obediencia. La humillación trae obediencia. La humillación trae obediencia. La mayoría de las veces, esas situaciones en donde económicamente uno está muy mal, casi que al borde de aguantar hambre, solamente que Dios en su misericordia dice, joven fui y envejecí, no he visto justo ser desamparado ni a su descendencia mendigar el pan. Pero la mayoría de las veces son esas situaciones casi que de hambre las que producen en nosotros nuevos emprendimientos, crean perspectivas completamente diferentes, hacen que una persona
entienda el sentido del trabajo, que muchas veces no lo entendemos. Trabajo. Algunos, por ejemplo, se expresan con respecto al tema del trabajo casi que como el negrito del batey, ¿no? ¿Recuerdan el negrito del batey? Dice que el trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Ahora yo le hago la pregunta, ¿el trabajo lo hizo Dios como castigo? ¿Quién creó el concepto de trabajo? Dios. ¿Pero lo creó como castigo? No, lo creó como bendición. Tener trabajo es una bendición. Tener un sustento económico a partir de ese trabajo es una bendición. Por supuesto que es una bendición. Ahora, hay trabajos de trabajos, pero el trabajo es una bendición. Y el sustento que viene producto de ese trabajo también es una bendición. Mientras que yo no cambie perspectivas, mientras que yo no cambie formas de pensar, mientras que yo no cambie ópticas, yo voy a seguir ahí caminando como en espiral. Usted pensará que está avanzando, que está progresando, pero cuando usted lo analiza detenidamente se va a dar cuenta y dirá, he caminado y caminado y caminado y caminado y caminado y no he avanzado. Son círculos concéntricos, así es, como en espiral. Dando vueltas, 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 está agotado, cansado, pero no ha avanzado. ¿Por qué no ha avanzado? Pues porque la mente tiene que cambiar. La mente tiene que ser renovada. Repasando el tema de José. José era una joyita. Textos claves, por ejemplo, Génesis capítulo 37, versículo 2. Génesis 37, 2 en la parte B. Por favor, se ubica ahí y lo leemos juntos, si es tan amable. Génesis capítulo 37, versículo 2. Ya, ok. Dice el texto, a partir de la parte B, o sea, a partir del momento en el que dice el texto, José siendo de edad de 17 años, note, 17. No podemos decir que era un niño, ¿no? No era un niño. A los 17 ya no es niño. Es que uno todavía escucha a las personas expresarse de los muchachos a esas edades como si fueran niños, ¿no? Realmente, ¿a qué edad una persona deja de ser niño? ¿No? ¿A qué edad una persona deja de ser un bebé, por ejemplo? Y la Biblia es muy clara al respecto. ¿Sí? La Biblia menciona el nacimiento hasta los 2 años un bebé. Eso es bíblico. Y ahora, ¿a qué edad deja de ser un niño? No, ya no eres niño. ¿Cierto? También la Biblia menciona otra edad. Dice, a esa edad ya no puede ser niño. A esa edad deja de ser niño. ¿Qué edad? Mencionada en la Biblia. Exactamente, los 12. Los 12 años. No, ya no es niño. Y entonces desde los 12 hasta los 17, ¿qué vendría siendo? ¿Sí? Pasa por diferentes facetas de eso que se conoce actualmente como la adolescencia. Muy bien. La adolescencia. Entonces tiene usted bebé hasta los 2 años, niño hasta los 12, adolescente hasta los 17. Ya a partir de los 18, ya es un adulto. Ahora, asimismo, debería tratarse, ¿no? Si tiene menos de 2 años, trátelo como un bebé, por favor. Si tiene menos de 12 años, trátelo como un niño. Si tiene menos de 17 años o de 18 años, trátelo como un adolescente. Y tiene más de 18 años, ¿qué le pasa? Trátelo como un adulto. Ahora, si al adolescente uno le está exigiendo que madure o no, uno al adolescente, entre los 12 y 17, creo que una de las palabras que uno más usa es madure, madure. Usted va a saber lo que cuestan las cosas. Cuando trabaje y se dé cuenta, no gaste tanto, apague el televisor, 3 de la mañana y usted con el televisor prendido, aprenda a gastar, aprenda a ahorrar, cuando trabaje o no. Ese es el sermón de los 12 a los 17 años. ¿Es así o no es así? Así es que se cría. No le puede decir al de menos de 2 años, ¿sí? No le puede decir al de menos de 12, no le puedes dar esos sermones. Es ya preparándolo para la edad adulta. Es así. Es que se me trauma. Ya está traumado. No le preocupe, ya está traumado. Por eso se le llama adolescente, porque adolece. Adolece es que le duele.
¿Qué le duele? Todo. Le duele todo, a esa edad le duele todo, le duele todo, le duele vivir. Le duele levantarse temprano, le duele trasnochar, le duele la vida. Le duele la cabeza, le duele el estómago, le duele. Le duele que usted le diga levántese y tienda la cama, le duele. Porque mi mamá me humilla de esa manera, humillarlo por decirle que tienda la cama. Pero sí se siente humillado. Porque le duele, adolece. Porque a esa edad, entre los 12 y los 17, a ver cómo la decimos para que no suene tan feo, entre los 12 y los 17 es como una cosa mal formada ahí. ¿Sí? Porque entre los 2 y los 17, como él va siendo jaloneado para lo adulto, pero se está desprendiendo de lo niño, entonces el adolescente por un lado es un niño, por el otro lado es una persona que va escalando a la adultez. Por un lado una persona grande y le comienza a cambiar la voz, ¿sí? Si eres un varón, ¿sí? Comienzan a haber diferentes cambios en el cuerpo, pero se sigue creyendo como un niño, como una niña a veces. Dice 17 años, ¿hace cuánto que no me abrazas? Usted lo mira y dice, ¿qué le pasa? No, claro, yo le doy un abrazo, por supuesto, pero con esos pucheros que pertenecen a un niño, pero ahí va. Cortocircuito por los cambios físicos, mentales e intelectuales, ahí está. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la mamá? ¿Qué tiene que hacer el papá? ¿Sí? No trátalo de mi bebé de 17, sino, no, mira, ya no eres bebé y ya no eres un niño. Y la adolescencia está a punto de acabarse. ¿Sí? Vas entrando a la adultez y tienes que ser diferente. Ahí ubicamos a José, a los 17 años. A los 17 años es una persona grande, ya le cambió la voz, ya tiene barbas en esa cara. ¿No es cierto? Tiene cuerpo de hombre, 17 años. Pero conserva algunas costumbres de niño. Y acuérdese de la crianza de José. Malcriado. Malcrianza. Malcriado completamente. Favoritismo. No se puede criar en una casa donde hay varios niños. No se puede criar a uno como el favorito. Que los demás se van a dar cuenta. Y los demás se van a convertir en los enemigos de ese, así sea su hermano, no importa. Y la culpa será del papá, de la mamá o del que le alcahuetee, del abuelo o de la abuela. No, eso no se puede permitir. Entonces usted encuentra ahí lo siguiente. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Con los hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, ¿no? Mujeres de su padre, porque el papá tuvo 2 esposas. Realmente tuvo más, que tuvo 2 esposas, pero cada una de ellas pues le dio sus siervas para que tuvieran hijos con ella. Pero bueno, aquí se menciona a 2 de ellas, Bila y Silpa, mujeres de su padre. Mira lo que dice: e informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, iba a trabajar y se la pasaba mirando qué hacían sus hermanos, los de por este lado, y se la pasaba mirando qué hacían los hermanos del otro lado, y guardaba toda esa información y salía corriendo a su casa y hablaba con el papá. ¿Y cómo cree que le hablaba al papá? Papi, de 17 años. Pa. ¿Cómo le hablaría? No me imagino cómo. Pa. Mire que mis hermanos, y 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 mire que mis hermanos. Claro, tratando de conservar su favoritismo. Pero eso entre hermanos, ¿cómo se llama? ¿Sí? Si usted fuese el hermano que está siendo sapeado, ¿usted cómo interpreta esto? O sea, todo lo que usted hace lo sabe Jacob. Y lo sabe Jacob porque José va y se lo cuenta a su papá. ¿Usted cómo lo llama? ¿Usted cómo lo interpreta? ¿Cómo lo llamaría? El quejetas. ¿Cómo lo llamaría? El Maleria, el renacuajo. Muy bien, pues la pregunta es para todo el mundo, así que yo espero, gracias. ¿Cómo le llamaría? El sapito. Muy bien, el sapito. ¿Cómo le llamaría? El lambón. ¿Cómo le llamaría? Liliana dice en seco, el sapo. Ese es el sapo, no el sapito, es el sapo. Sapos, dice Diva. Podría ser un metidito, es demasiada ternura, un metidito. Ahora pregunta, ¿usted lo vivió en su casa? No hablemos de otros escenarios, sino de la casa. ¿Usted lo vivió en su casa?
Siempre había uno, un hermanito o un primito, que era el más sapo. Ahora, si el sapito era usted, también coméntelo, por favor. Si el sapito, el metidito, el lamboncito era usted, pues también cuéntelo. ¿Sí? Y diga, sí, yo como que era el sapito, yo como que era la sapita. Yo como que aventaba a todo el mundo, yo como que le contaba todo lo que hacían mis hermanos, mis hermanas, mis primitos, mis primitas. Yo iba y lo contaba. Y eso me levantó, pues, muchos problemas y muchas peleas. ¿Cierto? Ah, bien, Natalia dice, sí, era yo. Ah, bueno, gracias por tu sinceridad. Claro, es que uno lo fue, uno lo hizo, por supuesto. Y lo hicieron también con uno. Y entonces uno sabe lo que se siente. Ah, Liliana dice, yo también se atrevió. Y uno sabe lo que se siente, ¿no es cierto? Entonces aquí están los hermanos. Y sí, los hermanos de José no tenían una buena conducta. Los hermanos de José eran bien mundanos. Sí, eso hay que decirlo. Pero era la vida de los hermanos. José era un metidito, un renacuajo, sapito, ¿sí? Un bípido, un tres dedos, un sangre fría. Todo eso era José. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ok. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Versículos 3 y 4. ¿Amaba Israel a José más que a todos sus hijos? Amaba, y es que ahí está claro, ¿no? Que ninguno diga, Freddy, yo creo que usted está interpretando eso, como que José era el favorito, pero mientras que la Biblia no lo diga, mira, si la Biblia no lo diga, usted a simple vista, eso se nota. Pero esto no se nota a simple vista solamente, sino que la Biblia lo dice, mire, amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Una vez tuve una confrontación con alguien que me dijo que eso no es cierto, que un papá o una mamá pueda llegar a amar a uno de sus hijos más que a todos los demás. ¿Cómo le parece? Porque yo estaba exponiendo eso, los favoritismos, y alguien se me puso bravo y me dijo, eso no es cierto lo que usted está diciendo. ¿Cómo se le ocurre que un papá o una mamá pueda llegar a amar a uno de sus hijos más que al resto de sus hijos? Eso no es cierto lo que usted está diciendo. Yo, ¿cómo me va a decir que no es cierto? La experiencia lo dice que sí. Y sobre todo, la Biblia lo dice que sí. Ahora, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Sí, un papá o una mamá puede llegar a amar a un hijo o a una hija más que a todos los demás hijos? ¿Qué dice usted? ¿Sí se ve o no se ve? ¿Sí se da o no se da? Sí lo ha visto, don Héctor. Qué alegría escuchar su voz. Muy bien, y mire lo que dice, sí señor, sí señor, preferencia, un error muy grande, sí claro, sí señor, sí se ve. Ahora dice que es que a ese lo tuve en la vejez, entonces mire, ya usted tiene, es que lo tuve en mi vejez, ¿no? Lo tuve en mi vejez, yo ya era muy viejito, y entonces porque era muy viejito, pues los demás hijos ya eran muy grandes, ya eran muy independientes, cada uno hacía su vida por allá, y ese yo lo tuve en mi vejez, lo tuve siendo un viejito. Y como lo tuve siendo un viejito, pues entonces él muy cercano a mí, muy lamboncito conmigo, muy consentidor conmigo. Entonces ahí usted comienza a encontrar la comba al palo. Que entonces lo tuvo en la vejez, y aparte, pues dése cuenta usted cómo era José. Lamboncito, metidito, sapito, ¿no? Es un gran error. Cuando uno de los hijos está sapeando a los demás, lo que debe hacer el papá y la mamá es prestar mucha atención. Prestar mucha atención. ¿Qué es lo que está pasando entre esos hermanos? No se ría, no se totee de la risa, no se fresquee, no lo normalice. Ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo. Lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Tras del hecho, hombre. Se nota a simple vista que lo prefiere, y no solamente por el trato, no solamente porque le dice mi bebé de 17, sino porque lo viste diferente a como viste a los hermanos. No, eso no está bien, eso no aguanta. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es que lo que dice la Biblia es tan perfecto. Mire, lo aborrecían. Uno puede decir, le cargaban envidia, le tenían celos. Aquí dice claramente, lo aborrecían. Y ya no le podían hablar pacíficamente.
¿Se acuerdan en ese pasado? Cuando con ese hermano, con ese primo, y por más que hermano era o hermana era o primo era, pero no le podía hablar pacíficamente. Eso era los berracazos. Eso era mandando piedra, a gritos, dice la hermana Marta León. Sí, no se puede hablar pacíficamente. Oiga, salude a su hermano. Ay, oiga, despídase de su hermano. Ay. Y de pronto el papá y la mamá parecen perros y gatos, pero es que yo no parí hijos para que estuvieran así agarrados, peleando todo el día. Pero era la situación que se daba en la casa. Nos cogíamos de las mechas, dice Gloria. Gracias. Mira qué bonito. No, qué bonito que se agarre de las mechas, eso no es bonito. Pero qué bonito que una clase de estas nos lleve a pensar, a reflexionar, a analizar el tema. Porque no es bonito agarrarse de las mechas. Pero sí es bonito analizar, reflexionar y decir, oiga, sí. Esas situaciones no solamente se dieron en la casa de Jacob, también se dieron en mi casa, cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeña, o cuando yo tenía mis hijos pequeños, mis hijas pequeñas. Sí, se daba. Gracias, Gloria, también por compartir. No podían hablarle pacíficamente. Ahora, a ese individuo, note, ya vimos la parte B del versículo 2 y los versículos 3 y 4. Si usted lo deja hasta ahí, pues entonces ya es un adolescente, bueno, un tipo de 17 años, que es como un medio engendro, porque es que es como niño, pero como adulto, ya no sabe qué es realmente. El tipo es un completo inmaduro, y a continuación entonces, después de haber hablado de toda la inmadurez del tipo, ¿sí? Se nos dice lo siguiente en los versículos del 5 al 8. Y soñó José un sueño. Ahora el versículo 9, mire cómo comienza. El versículo 5 comienza diciendo, soñó José un sueño. Y el versículo 9 comienza diciendo, soñó aún otro sueño. Entonces, aparte de eso, el tipo es un soñador. Aparte de eso, el tipo es un visionario. Sueños y visiones. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo le cae a sus hermanos los sueños de José? ¿Cómo le caen a sus hermanos las visiones de José? Que el tipo diga, uy, no, pero es que vamos a hacer, pero es que va a pasar, uy, pero es que, uy, yo voy a ¿cómo le cae eso? Si usted fuera hermano de José, dígame, ¿cómo le cae? Ya lo aborrece, no le puedo hablar pacíficamente y sale el otro, uy, que es que tengo un sueño y una visión así, que el proyecto y que, ¿sí? ¿Cómo le cae? No, pues muy mal, como una patada en el estómago, muy mal. Decirlo es un fastidio. Es un fastidio. Y ahora, usted póngase a pensar que cuando el tipo el engendrito de 17 años, entonces habla con el papá, entonces le va a decir, pa, en presencia de sus hermanos, pa, tuve un sueño, tengo una visión. ¿Sí? ¿Y cuál es la visión? Oh, mi visión, mi proyección y todo esto. Y Jacob, de verdad, bebé, nené, etcétera, etcétera, etcétera. No, pues todos los hermanos están es que lo cascan. Están es que lo levantan con la papa en la boca. Pues es que era todo, lo gomelearon en la casa, lastimosamente. Es un gomelo de vereda, eso sí. Es un gomelo de vereda, es un gomelo de trocha, pero pues es un gomelo. El papá lo gomelió. El papá y la mamá lo gomelearon así, y los demás, toñeros, los hermanos, ¿no? Pues porque si le querían dar cuchillo al hombre, entonces, te imagínese, un gomelo en medio de una familia de ñeros, y resulta que fue el papá el que volvió a los grandes ñeros, y fue el papá el que volvió al chiquito gomelo. O sea, todo eso adjudíqueselo a la crianza. Qué terrible esto, Dios mío. Entonces soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ah, usted está en lo correcto cuando me dan su respuesta, muy bien. Claro, pues, aparte de todos los antecedentes, tengo sueños. ¿Y cuáles son sus sueños? No, mis sueños son Harvard, Yale, Oxford. Mis sueños son de dinero, de empresa. Mis sueños son, ¿no? Entonces, aunque el papá sería capaz de vender toda la tierra que tenía y todas las riquezas que tenía con tal de darle a su niño preferido lo que su niño preferido le estaba pidiendo.
Tan así que hasta bien hubiese podido desheredar al resto de los hijos, con tal de dárselo todo a su hijo. Eso es lo que hace cuando uno se enceguece con un ser humano. Lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Pero pregunta, yo tengo un sueño, ¿para qué se lo cuento a los hermanos? ¿Qué discierne usted ahí? Él se da cuenta que a él no lo quieren, él se da cuenta que lo aborrecen, él se da cuenta que ya no le pueden hablar pacíficamente, él se da cuenta de la bronca que sus hermanos le cargan. Y con todo y eso, le va a contar sus sueños a sus hermanos. ¿Qué discierne usted en José? Dígame. ¿Qué discierne en José? Piénselo, analícelo. ¿Para qué le cuenta? Si usted es José, métase en la cabeza de José. Si usted es José, ¿para qué le está contando a sus hermanos si se da cuenta que lo aborrecen? ¿Para qué le está contando a sus hermanos si se da cuenta que a usted no le pueden hablar pacíficamente? ¿Para qué le cuenta a sus hermanos? Dice inmadurez, ingenuidad, para producir más envidia. No qué piensan los hermanos, sino para qué José le cuenta a los hermanos. ¿Para despertarles envidia? ¿Sí? No qué piensan los hermanos de José, repito, sino para qué José le cuenta a los hermanos. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? Sabía que había respaldo del papá. Y era ay, Germán, qué excelente. Dice, eso era para calentarlos. ¿Qué entiende usted de lo que acaba de responder Germán, que me parece espectacular? Dice, sabía que había respaldo del papá y era para calentarlos. Quería calentar a los hermanos. ¿Cómo así calentar a los hermanos sabiendo que el papá los respaldaba? ¿Sí? Para darle caché y que Dios les escogió y no a ellos. Era como una provocación porque su padre lo defendía. Muy bien, lo mismo que dice Germán, pero en otras palabras. Para hacerlos sentir mal. ¿No es cierto? Eso de para calentarlos quiere decir, me odian, tome para que me odien. No me quieren, tome para que no me quieran. No me pueden hablar pacíficamente, tome para que ahora ni me hablen. Pregunta, ¿José era una buena persona? Hasta ahí. ¿José era una buena persona? ¿José era un hombre maduro? Señor. Sí, muy bien. Gracias por su respuesta, don Héctor. Bien, don Héctor, muchas gracias por su respuesta. Natalia responde y dice, era muy consentido, esto lo hace torpe y engreído. No pensaba como un niño, pensaba como un niño consentido. Ok, analice lo siguiente. Porque evidentemente los sueños, los que van del versículo 5 al 8 y del 9 al 11, los sueños los está dando Dios. Lo pregunta, ¿en qué momento Dios le dijo a José, cuénteselos a sus hermanos? Buena pregunta, ¿cierto? ¿En qué momento Dios le dijo a José, cuénteselo a sus hermanos? No. Ahí está. La inmadurez, sí señor. De acuerdo. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Ahora, mire lo que es el sueño como tal. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. No es que ya la terminología es, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. No me diga que no hay algo
dañado en la motivación de José que lo lleva a contarle el sueño a sus hermanos. Por supuesto, tiene que entender, si yo le cuento esto a mis hermanos, hasta me matan. Hasta me matan. Y entonces, ¿para qué les cuenta? Porque Dios me dijo que les contara. No, Dios no le ha dicho que cuente. Dios le ha dado sueños y son para usted. Dios le ha dado visiones, son para usted. Dios le ha dado a usted un proyecto y es para usted. ¿Qué necesidad tiene de contar a sus hermanos? Que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Note la frase, se inclinaban. Los manojos de ustedes se inclinaban delante de mí. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ahora, eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Es que el sueño es de Dios, la visión es de Dios, decíamos hace 8 días. Pero el manejo que le da José a esos sueños, a esas visiones, las interpretaciones que hace José de esos sueños y de esas visiones son nefastas. El sueño es de Dios, la visión es de Dios, el proyecto es de Dios. Pero la interpretación de José es de José. La interpretación ahí, el manejo que le da José a eso que Dios le está dando, eso es de José. Y ahí es cuando la embarra José. Entonces analizábamos nosotros hace 8 días y decíamos, venga, Dios me ha hablado, claro, Dios ha puesto en mí un sueño, ha puesto en mí una visión, ha puesto en mí un proyecto de vida. Pero yo lo estoy interpretando correctamente. Sí, yo lo he entendido bien o lo he entendido como José. Porque José lo interpreta como que sus hermanos entonces se van a convertir en... Pero José no discierne, no interpreta porque no logra ver más allá de las narices, que ellos serán en un contexto completamente diferente, el contexto de Egipto, el contexto del hambre, el contexto de no dejar morir de hambre a su familia, el contexto de la misericordia, ¿sí? El contexto de que su familia tiene que ser humillada y tiene que ir a Egipto, el contexto de que él va a descubrir que son sus hermanos y entonces no va a hacer nada malo contra ellos, sino que va a experimentar una misericordia tan profunda que los va a llevar a vivir a Egipto, a la tierra de Gosén. Eso es un contexto diferente, es una interpretación diferente, completamente diferente. José, lógicamente, a esas alturas, a los 17 años, él no piensa salir de su casa, ni se le pasa por la cabeza salir de su casa. Él cree que todos esos sueños se van a cumplir ahí en la casa. ¿Pero de qué manera se van a cumplir en la casa? Pues se van a cumplir porque yo soy el preferido, porque tengo el respaldo de mi papá, y porque ¿cómo vamos? Mis hermanos se convertirán en mis esclavos. Y entonces yo reinaré sobre ellos. Esa es su interpretación, José. La interpretación de algo que es de Dios, pero la interpretación no es de Dios, como usted se puede dar cuenta. O en qué momento José menciona a Egipto, el hambre. No, porque José no sabía nada de eso. José no sabía nada de Egipto, no sabía nada de los 7 años de hambre que vendrían, no sabía nada de los 7 años de abundancia que vendrían, y no sabía absolutamente nada. No sabía que Dios tenía planeado llevarse a la familia de José a vivir donde iría a parar José, y eso gracias al progreso de José. Eso no lo sabía José. ¿Y por qué no lo sabe? Porque es un muchacho inmaduro. Entonces volvemos al asunto. Yo sé que en usted hay sueños de Dios, en usted hay visiones de Dios, en usted hay proyecciones de Dios, propósitos de Dios. Eso está bien, no dudamos de eso. Pero quizás la interpretación suya o el manejo que usted le está dando a esos sueños, a esas visiones, no es el manejo correcto y no es la interpretación correcta. Y entonces dice el versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. ¡Otra vez! Pues que ni siquiera dice a un amigo. Porque es que pues un amigo con toda seriedad, pues, porque lo ama, por eso es amigo. Pero no, tiene que ser a los hermanos sabiendo que lo odian, sabiendo que lo aborrecen. Lo contó a sus hermanos diciendo, y aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Otra vez, se inclinaban a mí. Alguno dirá, pero si eso fue lo que soñó. Sí, eso fue lo que soñó, pero ¿en qué momento Dios le dijo, va, cuénteselo a sus hermanos? Eso fue lo que soñó, pero tiene que buscar no solamente el sueño en Dios, sino la interpretación del sueño en Dios, porque si no va a sonar como un engreído. 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, note, y su padre le reprendió. Dese cuenta que hasta al papá le cayó pesado ya el tema.
Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, le está preguntando, ¿eso es lo que me quiere decir? Ahora, a lo cual José no respondió. Dese cuenta que José no tenía una correcta interpretación. José aventaba el sueño y lo dejaba así. ¿Por qué? Porque quería despertar algunas cositas. Ahora dese cuenta, aquí con lo que nos dice este contexto, que José contaba el sueño siempre que su papá estaba presente. Y si contaba el sueño siempre que su papá estaba presente era porque sabía que su papá le daba respaldo, ¿sí?, frente a un odio en crecimiento, un aborrecimiento en crecimiento en el corazón de sus hermanos. Y sus hermanos le tenían envidia, mire, más su padre meditaba en esto. Como este que meditaba, como buscándole una interpretación, sabiendo que pues el muchacho tenía 17 años y no tenía una interpretación correcta. Su óptica no era la correcta. Se nota ¿por qué? Se nota en la manera en que habla. Ahí usted se da cuenta que es un muchacho inmaduro. Entonces volvemos al asunto. ¿Tiene sueños de Dios? ¿Tiene visiones de Dios? ¿Proyecciones de Dios? ¿Sí? ¿Tiene proyecto de Dios? Pero no tiene carácter. No tiene carácter. Ahora, si no tiene carácter formado, forjado, firme, fuerte, por más que él se crea perfecto, ¿no? Porque es que él se cree que ya está listo. Si no tiene carácter, dígame qué pasa con el propósito, dígame qué pasa con el proyecto, dígame qué pasa con el sueño, dígame qué pasa con la visión. ¿Qué pasa? El proceso se cae, se detiene, se estanca, se atrasa, se echa a perder, se atrasa, se cae, hay que esperar. Se queda solamente en un sueño. Ok, entonces pregunta, ¿quién es el lento? ¿Quién es el demorado? No Dios, como usted se puede dar cuenta, no Dios. Ahora, ¿eso por qué? Por lo que estamos discutiendo. ¿Qué estamos discutiendo? El desarrollar la capacidad de decirle que no a lo que le tengo que decir que no. Y la capacidad de decirle que sí a lo que tengo que decirle que sí. Él tiene un sueño, pero es un bocón. Se mete en situaciones en las cuales no tiene que meterse por su inmadurez. Entonces está cargado de sueños, pero no tiene carácter. Así no es, no funciona. Pero Señor, y el sueño, ahí está. Y la visión, ahí está, ahí se la di. Y el proyecto, ahí está, yo se lo di claritiquitiquitico. Eso no es sueño, el sueño no es suyo, esa visión es suya. El proyecto es relacionado con el proyecto, la metodología del proyecto, eso no es suyo, eso es mío, dice Dios. Pero sin carácter no. Sin carácter no, porque se convertirá en un Sansón, en un hazmerreír ciego, mujeriego, pendenciero, mundano, engreído. Entonces es mejor ser formado, forjado como José. Después de eso es que ya el odio creciendo, el aborrecimiento creciendo. Entonces los hermanos ponen a José en un foso. José es vendido por los hermanos a unos mercaderes. Después de eso, cuando llegan a Egipto, José es vendido a Potifar. La vida de los hermanos sigue allá en Israel. Después de eso, Potifar asciende a José. Porque a José le toca hacer lo que en la casa nunca hacía. Eso lo dicen los versículos en el capítulo 39, versículos del 1 en adelante. Dice, capítulo 39, versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, note. Mas Jehová estaba con José. Ahora, ¿por qué Jehová está con José? Pues a raíz de qué. Analícelo, discérnalo.
¿A raíz de qué Jehová está con José? Si el muchacho es un inmaduro, prepotente, un egoísta, un bocón, le gusta prender por allá candela, echarle fuego, echarle leña al fuego. Entonces, ¿a raíz de qué? ¿A raíz de qué? No. 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 ¿A raíz de qué? Exacto, hermana Marta León, esa es la respuesta correcta. A raíz de o por causa del sueño que Dios mismo le dio. Es que si Dios le está dando un sueño a José es porque Dios va a cumplir eso, porque Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer a través de la persona a la que le está dando el sueño. ¿Cierto? En este caso José. No tiene un carácter listo, no tiene un carácter formado. Hay que formar el carácter. Pero sigue estando el sueño. Entonces Dios va a estar, ¿sí? Dios va a estar con José para que el sueño no se malogre, para que la visión, para que el proyecto, para que el propósito de Dios establecido en José no se malogre. Y fue varón próspero. Mire, va creciendo, pero ya sabemos cómo era José, y va creciendo. Cuando dice fue varón próspero, pues no solamente está hablando de sus bolsillos, de la billetera, de la cuenta de ahorros, del Nequi, de la vivienda o del David Plata. Cuando dice fue varón próspero, está hablando también, sobre todo, de esa prosperidad de la cual habla tercera de Juan versículo 2, que es la prosperidad que Dios da y que es integral. Exacto, hermana Marta León, pues de la prosperidad del alma. O como le está diciendo Germán, su crecimiento o prosperidad personal, el alma. ¿Se acuerdan lo que dice el texto? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces aquí cuando dice, fue varón próspero, no se imagine solamente los bolsillos. Porque si usted cree que es teniendo mucho dinero en los bolsillos que usted puede considerarse próspero, pues está equivocado. Porque falta lo más importante, que es la prosperidad del alma. La prosperidad del alma se da cuando, por ejemplo, Romanos 12:2, se renueva el entendimiento. ¿Cuándo? El Proverbio capítulo 4. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque hermana la vida. Cuando se renueva el entendimiento, cuando se guarda el corazón, cuando se transforma la voluntad, ahí usted puede hablar realmente de una prosperidad. ¿Cómo ha prosperado usted? Muy bien. Y después añádale, sí, la riqueza económica, material, en todos los aspectos, porque dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Aquí José comienza a prosperar. Dese cuenta, ¿cuándo José comenzó a prosperar? ¿Cuándo? Cuando salió de la casa. Pregunta, ¿usted cree que dentro de la casa José hubiese podido prosperar espiritualmente? ¿Dentro de la casa José hubiese podido prosperar en su alma? ¿Qué cree usted? Allá en ese ambiente de consentimientos, de alcahueterías, de favoritismos, de preferencias, ¿hubiese podido prosperar en ese ambiente? No, en ese ambiente no. Si hubiera podido prosperar en ese ambiente, hombre, si hubiese podido prosperar en ese ambiente, Dios lo había dejado allá. Entendámoslo, no seamos tercos. Dios lo había dejado allá, pero no lo dejó allá, lo movió para otro lado. Dese cuenta lo que Dios hace, Dios me mueve para otro lado. Yo no me quiero ir. José se quería ir, ¿qué se va a querer ir? ¿Usted se quiere ir del lugar donde le están dando todo? Una persona se quiere ir del lugar donde lo tratan con favoritismo, donde lo consienten, donde le ponen todo, donde no tiene que hacer el más mínimo esfuerzo. ¿Se quiere ir de ahí? No, no se quiere ir de ahí. Dios lo tuvo que sacar de ahí. Usó como herramientas a sus hermanos, pero Dios lo sacó de ahí. Entonces aquí hablamos de ambientes. En un ambiente o en un escenario yo aprendo una cosa, Dios me saca de ese ambiente y me lleva a otro para aprender alguna cosa. Dios me saca de ese ambiente y me lleva a otro para aprender otra cosa. Y Dios me saca de ese ambiente y me lleva a otro para aprender otra cosa. Dese cuenta. En la casa del papá tuvo sueños, visiones, etc. Ahora en la casa de Potifar comienza él a progresar. Comienza él a crecer. Comienza él a madurar. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. No te vio su amo que Jehová estaba con él.
O sea, lo vio, el tipo había crecido, había madurado. No era el mismo esclavo que él compró, era una persona diferente. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. Note, siendo un esclavo normal, ahora se convierte en el mayordomo de su casa. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¡Qué bueno! Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Dese cuenta la añadidura del asunto, ¿no? Y comenzó a progresar en su alma. Y alrededor suyo todo comenzó a florecer. O sea, ¿qué hago yo para florecer en mi entorno? Pues preocúpese por la prosperidad de su alma. Preocúpese por renovar su mente, preocúpese por guardar su corazón, preocúpese por eso. Y se va a dar cuenta cómo alrededor suyo las demás cosas se comienzan a dar para la gloria de Dios. Así es como Dios procesa a una persona. Y ese esclavo, está esclavo. Claro. Y el esclavo no tiene sueldo. No tiene sueldo. Entonces la pregunta es ¿de qué clase de prosperidad está hablando? ¿No? Pues no necesariamente de la plata, sino del otro sentido más importante de la prosperidad. Y tiene que trabajar, punto, y tiene que cumplir un horario, punto, y lo tiene que hacer. Y en la casa de su papá nunca había tenido que pasar por esas, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque Dios le está procesando y le está formando el carácter. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy, por la exposición de la noche de hoy, por ayudarnos a ver la vida de José, Señor. Que a veces nosotros examinamos la Biblia y pensamos que los personajes de la Biblia son perfectos. A veces nos enamoramos del uno o del otro. No falta el que se enamora de José o de David. Entonces el que se enamora de David no permite que se diga nada malo de David. Pues hay que decir de David que fue un hombre adúltero, fue un hombre fornicario, que fue un asesino, que fue un mentiroso, que fue un homicida. Y algunos solamente se quedará con el versículo que dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. No, no era el hombre conforme al corazón de Dios. Tú lo convertiste en el hombre conforme al corazón de Dios. Él no nació así y no era así. Tú lo llevaste de proceso en proceso y lo convertiste en eso, Señor. Lo mismo con José. José no era una persona perfecta, no era una buena persona. Tú lo vas a llevar a perfeccionamientos, tú lo vas a llevar a santificaciones, tú lo vas a llevar a carácter, a que tenga la capacidad de decir que sí, a que tenga la capacidad de decir que no. Lo mismo que estás haciendo con todos nosotros, Señor Dios. En la Biblia solamente hay un perfecto, y ese eres tú, Señor Jesucristo. El resto, ninguno es perfecto. Toma todo el control, mi Dios, de esta información en nuestra cabeza y en nuestro corazón, y permítenos a través de nuestra boca o a través del compartir esta clase, que otras personas también sean edificadas y vengan al conocimiento de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Amén.